Tu guía favorita ha regresado. Bienvenidos a Pilatus, Suiza. Me gusta compartir los secretos, los tips, así es que en este video vas a ver todos los tips y todo lo que necesitas saber antes de tu visita aquí a Pilatus. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales que te dejo por aquí. Y ahora sí, comencemos con el video. Para poder llegar a la estación de Krems desde Basel, nosotros hicimos un road trip. El viaje dura aproximadamente 2 horas y media, todo depende del tráfico. También puedes llegar por medio de autobús o tren desde Basel. Y la verdad, todo está súper señalizado para que no te pierdas, pero lo más probable es que tú vengas desde Lucerna, ya que es una ciudad muy bonita que tienes que visitar cuando vengas a Suiza. Desde Lucerna el trayecto en bus dura 20 minutos, también puedes tomar un barco, que es una forma excelente de disfrutar los paisajes y dura aproximadamente 45 minutos, que forma parte de la famosa ruta dorada, pero no se hace durante todo el año. Es muy interesante cómo se puede observar cómo van subiendo los teleféricos desde esta estación. Nosotros dejamos el carro en el parking que está enfrente, pero al ladito también hay otro parking. Pero ¿cómo vamos a llegar desde aquí hasta la cima de Pilatus? Fácil, por medio de teleférico. Son considerados 2 diferentes tipos de teleféricos para poder llegar hasta la cima. Aquí te dejo los precios aproximados por persona. Y si aplicas para algún descuento, por favor tú tienes que mencionarlo, ya que ellos no lo van a hacer. En este caso, David utilizó un cupón que le habían dado por su cumpleaños sus amigos. Ya vamos a pasar por las famosas góndolas y aquí están nuestros tickets. Están bien bonitos, miren. El proceso para poderte subir a un teleférico es bastante fácil. Simplemente tienes que escanear el código que venga dentro del ticket que te dieron en las cajitas y puedes pasar. No se te olvide guardar ese ticket porque lo vas a utilizar para la bajada también, o si necesitas hacer alguna transferencia como en este caso. Algo muy peculiar de este teleférico es que realmente vas sobrevolando el resto de la ciudad, pero conforme vas subiendo vas llegando a las diferentes estaciones. Se va a abrir un poco la góndola por si existe otra persona que quiera subirse o si tú te quieres bajar en esta estación, porque en cada una puedes hacer diferentes cosas. No les niego que cuando miré que había un poco de neblina sí me dio un poquito de miedo, pero hay que recordar que los teleféricos aquí son bastante seguros. En esta estación vas a poder encontrar Piluland, que es un parque infantil de aventuras gratuito. Vas a encontrar zonas de picnic, barbacoas, senderos para caminar y un restaurante. Después nosotros sobrepasamos esa neblina que pueden ver al fondo para poder movernos a la siguiente estación. Y esta es una de las razones por la cual amo viajar en teleférico, porque puedes observar la naturaleza desde otro punto de vista. Aquí tocaba bajarse del teleférico porque es un lugar de traslado para poder subir ahora sí al último teleférico. Pero esta estación es muy interesante. También vas a poder encontrar baños, máquinas expendedoras, restaurantes self-service, senderos, un tobogán metálico que es una de las actividades más populares entre suizos en época de calorcito. También vas a poder encontrar puentes colgantes, tirolesas, aunque estas actividades tienen un costo extra. También cuentan con una actividad de tirarte por trineo, que te dejo un video donde sí lo pudimos hacer en otras montañas suizas, porque en esta ya no era época de poderlo hacer, solamente en pequeños pedazos y si tú traías tu propio trineo. Recuerden que no todo el año Suiza se ve de esta forma o todas las montañas en Suiza se ven así. Más que nada en verano todo esto se descongela y puedes hacer trekkings diferentes, así es que te recomiendo que vengas en cualquier época dependiendo lo que estés buscando. Esta no era nuestra última estación, teníamos que subir por medio de este famoso teleférico Dragon Ride, que es muchísimo más grande y moderno que los anteriores. Su diseño con grandes ventanales y su forma aerodinámica fue concebido para poder maximizar la experiencia visual de los pasajeros, dando la sensación de que estás volando, porque por si no sabes, el nombre del teleférico y de la montaña en sí, Pilatus o Monte Pilatus, está envuelto en leyendas de dragones que supuestamente habitaban en sus cuevas en la Edad Media, pero eso lo veremos un poco más adelante. Dentro de esta estación vas a poder encontrar de manera muy señalizada dónde es que tienes que tomar el siguiente teleférico. Y ves, te dije que tienes que guardar ese ticket
porque lo vas a utilizar para poder seguir subiendo. Conecta esta estación que está a 1416 metros sobre el nivel del mar directamente hasta 2132 metros sobre el nivel del mar en aproximadamente 3.5 minutos. Así es que tienes que disfrutar al máximo todas estas hermosas vistas desde estos tremendos ventanales mientras vas subiendo. Y después de subir un par de escaleritas, hemos llegado a la cima de Pilatus, a tan solo 2132 metros sobre el nivel del mar. Y si te toca un día soleado como el de nosotros, prepárate para disfrutar la vista de 360 grados, donde podrás alcanzar a ver aproximadamente 73 picos alpinos. Esto es increíble. Y es todo un espectáculo natural que te dejará sin aliento. Pilatus abrió sus puertas al turismo moderno gracias a una maravilla de la ingeniería, el ferrocarril de cremallera más empinado del mundo, inaugurado en 1889. Imaginen la audacia de construir algo así en esa época. Pero solo está disponible de mayo a noviembre. Pero sigamos explorando qué más podemos hacer aquí. Los escaloncitos la verdad son muy pequeños, no son tan grandes, así es que son pequeñitos y el espacio es bastante bueno. No están tan empinados como otros destinos que hemos visitado alrededor del mundo. Pero miren esta tremenda vista que tú tienes mientras vas subiendo. Hazlo a tu tiempo porque en verdad estamos muy altos y te puede faltar un poco el aire. Este mirador es como una extensión del que vimos abajo, pero un poco más alto. Desde aquí vas a ver de manera más impactante esta vista de 360 grados. Y en esta o la mayoría de cimas en Suiza vas a encontrar como un mapa donde te muestra los principales lugares o montañas para que tú las puedas ir ubicando y sabiendo el nombre. Hay un sendero que se llama de las Flores, que ese se encontraba cerrado, y existe otro del lado contrario que también se encuentra cerrado. Todos estos son más de temporada de junio, julio, o sea, verano, donde vas a poder explorar más de estos hermosísimos senderos y paisajes alpinos. Aquí hay varios restaurantes con diferentes ambientes, como este grill más relax donde venden salchichas y comida así. Este día no estaba abierto, pero también aquí se encuentra otro restaurante que vamos a estar viendo más adelante. En la parte de abajo hay una barra de Capricornio donde tienes unas vistas panorámicas increíbles con las paredes de cristal. Aquí vas a poder encontrar más snacks fríos y diferentes tipos de bebidas. También aquí al lado se encuentra la tienda de souvenirs que te recomiendo que la visites. Vas a encontrar muchísimos recuerditos. También aquí al lado se encuentra una plataforma donde te explican cómo es el funcionamiento de los diferentes medios de transporte para poder llegar hasta la cima. Pero lo importante de aquí es que hay diferentes rutas a seguir. Para poder llegar al siguiente restaurante hay que pasar por el Mundo del Dragón. Es una pequeña sala donde encontrarás diferentes tipos de entretenimiento interactivo donde vas a poder jugar como con la leyenda del dragón. Que si vienes con niños, esto va a ser súper interesante para ellos e igual para nosotros. Bueno, en mi caso que nunca había experimentado ni había venido a este lugar, fue interesante ver todas las cosas que tienen interactivas. Y hay que cruzar este salón para poder continuar con un pasillo lleno de información, mapas de este lugar. Y subiendo esas escaleras encontrarás el famoso Pilatus Kulm. Este está desde 1980, tiene 3 salones y una terraza. A partir del 18 de abril hasta el 19 de octubre van a abrir de lunes a viernes. Los demás meses solamente abren los fines de semana. Por esta razón nosotros no pudimos comer ahí. Su oferta gastronómica es más regional, tienen sopas de lucerna y otros platillos que no vas a encontrar en ningún restaurante de este lugar. Si en tu caso tampoco se encuentra abierto en tu visita o quieres algo más internacional, del otro lado contrario
del lugar vas a encontrar el otro restaurante que es más de autoservicio, el que te mostré, del que íbamos a hablar más adelante. Si vienes por la parte de adentro hay que subir estas escaleras y te vas a encontrar con esto. Tomas una bandeja y empiezas a agarrar tus bebidas. En tu visita a Suiza no te puedes perder de ninguna de estas bebidas de esta marca. Pueden ser con alcohol o sin alcohol. También cuentan con una barra de ensaladas, pero nosotros nos saltamos directamente para pedir el platillo que cada quien iba a elegir. Si soy honesta, yo quería demasiado un platillo que era una hamburguesa con queso raclette, pero solo la tenían en el restaurante que estaba cerrado, entonces tomé otra opción. David sí se fue con algo más regional, que este plato lo hemos visto y les he explicado de él, que te voy a dejar el video donde vimos el desfile de las vacas alpino, donde disfrutamos mucho de una tradición suiza. Luego toca pagar y ya te sientas donde encuentres espacio. Nosotros fuimos afortunados y teníamos una vista muy bonita. Si tú eres amante del curry, te recomiendo esta hamburguesa. Yo la verdad no soy, entonces no la disfruté tanto, pero al final del día nos comimos todo. Quiero hacer una pausa para poder mencionar acerca de estos lockers que tienen debajo de las escaleras de ese restaurante, y ahí también se encuentran los baños. Y una vez recargados de energía hay que continuar conociendo otros rincones de este lugar. Te presento todos los animales que puedes encontrar en esta región. Hay eventos especiales en épocas específicas donde puedes observarlos. Si vas en dirección contraria al mundo del dragón, te vas a poder encontrar con el Sendero del Dragón. Existen muchas leyendas y mitos asociados con el Monte Pilatus. En la Edad Media se creía que dragones con poderes curativos habitaban en las grietas y hendiduras del Monte Pilatus. Es muy impresionante ir caminando por estos túneles naturales que se encuentran dentro de la montaña, mientras poco a poco vas encontrando orificios donde puedes observar el paisaje. En verdad es algo que no se puede describir. Y tienes que tener un poco de cuidado si tú le tienes miedo a las alturas, ya que hay unos que dan vista literal a acantilados. El recorrido en sí no es largo, todo va a depender qué tanto te quieras quedar parado observando los tremendos paisajes. Desde un punto se llega a ver una capilla muy importante también para este lugar, que también a veces hacen eventos ahí. Claro, en épocas que se pueda caminar. Durante los meses de invierno, el Sendero del Dragón puede que no esté disponible, que no puedas transitar. Estas actividades que te mostré en este video son solo algunas de todas las posibilidades que existen para hacer en este lugar. Todo depende del clima, de la temporada en la que vengas, qué actividad vas a poder realizar. Te voy a dar un ejemplo de algunos otros eventos. La noche de astronomía, retiros de 2 días, talleres, bailes con DJs, cenas temáticas, cenas románticas, canastas con champán, Día de las Madres, acampar en un árbol flotante. Tienen muchísimas actividades tanto para niños, para adultos, para amantes de la naturaleza, para personas que quieran reconectar consigo mismos. Claro, los precios varían bastante. Te dejo en la descripción todos los links donde vas a poder encontrar esta información. Un día no es suficiente para poder realizar muchísimas actividades. Para una temporada en invierno es perfecto porque no hay tantas actividades por hacer, pero para cuando vengas en verano definitivamente la región no te va a alcanzar para hacer todo lo que quieras en un día. Recuerden siempre buscar el clima y los horarios para las subidas o bajadas a cualquier región montañosa que quieran visitar en Suiza. Así es que llegamos al final de esta hermosa aventura mágica en la cima del Monte Pilatus. Este lugar no es solo una montaña, es una experiencia que te conecta con la inmensidad de la naturaleza. Si este viaje virtual les ha inspirado a vivir su propia aventura en Suiza, no duden de dejar su like y compartir este video con otros soñadores.
No se pierdan mis próximos videos para seguir explorando juntos rincones más fascinantes de este país. Hasta la próxima aventura. Bye bye.